Durante este tiempo vamos a estar viendo el texto que está en segunda de Timoteo capítulo 3. Este capítulo, como ustedes lo ven, se enfoca en las cualificaciones que un hombre debe tener. Y recordemos la premisa. Nosotros predicamos esto en la iglesia porque todos somos beneficiados, porque somos cuidados por estos servidores, por estos pastores, por estos siervos. Y necesitamos creer que nosotros estamos comprometidos con eso, porque nuestras familias serán cuidadas, porque nosotros seremos cuidados por hombres conforme a ese carácter al cual nos hemos dedicado tiempo en formar. No hay límite de tiempo. La única manera de que una persona pueda servir a Dios es cuando cumple las cualificaciones. Por eso también estamos en un proceso de ordenación que después les contaremos más al respecto. Así que el sermón de hoy lo he denominado el carácter del pastor que bendice a la iglesia. El carácter del pastor que bendice a la iglesia. Pues por un lado tenemos el carácter del pastor y por otro lado vamos a estar analizando cómo ese carácter va a bendecir a cada uno de los que nosotros vemos el domingo y que hacen parte de la iglesia del Señor. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tocar el texto que vamos a evaluar. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 1 de Timoteo capítulo 3. La palabra del Señor dice así: la vez pasada estuvimos evaluando, palabra fiel es esta: si alguien aspira el cargo de obispo, recordamos que obispo significa pastor, debe ser pues irreprochable y marido de una sola mujer. Amor, y marido de una sola mujer. Estuvimos evaluando eso como las dos características principales. Para los que no lo han visto pueden verlo en nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a ver dos aspectos del carácter. Vamos a ver el carácter interno y vamos a ver el carácter visible de estos hombres. Y lo vamos a ver a partir del texto en la frase que está después de marido de una sola mujer. Después de la coma, la palabra del Señor dice sobrio, también hablando de lo que debe ser un hombre sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Y vamos a estar meditando esto a la luz de las Escrituras y cómo esto nos conecta con el Evangelio del Señor Jesucristo y cómo todos estamos involucrados en el beneficio de ver este carácter en medio de nosotros. No solamente es una enseñanza para los que han de prepararse, sino para absolutamente toda la iglesia, y vamos a ver por qué. Y quiero animarte a que podamos inclinar nuestros rostros y orar al Señor para que esto sea una realidad en medio de nosotros. De esto depende nuestra salud espiritual, mis hermanos. Señor, gracias por la bendición que nos das, de no solamente estar dispuestos para venir a adorarte, sino también estar dispuestos para venir a servirte. Unos te servirán de maneras puntuales, otros te servirán en la cooperación de cómo otros sirven. Pero por sobre todas las cosas yo te ruego que cada uno de nosotros pueda despertar el interés de cultivar en su vida el deseo de ser parte de la formación de estos hombres que desarrollan esa imagen tuya en medio de la iglesia, que son el instrumento para el cuidado, el pastoreo, la formación de otros hombres, de familias, de hijos, de hermanos, y que nosotros podamos disfrutar de cómo una iglesia bien organizada y saludable, también recordando que es el instrumento que tú has establecido para pastorear nuestras vidas, nos bendice y nos lleva en el camino en que tú deseas. Gracias por este tiempo, Señor, y te entregamos tu palabra para que siempre sea conforme a tu voluntad. Juanca, ¿me puedes colaborar con un poquito de ganancia? Juanse, tal vez. Una persona muy conocida en Estados Unidos llamada Lauren Slater escribió un artículo con no unos mensajes muy novedosos tal vez, pero sí con algunos aspectos que es necesario recordar a la luz de la formación de hombres y sobre todo a la luz del carácter.
Una de las razones por la que nosotros necesitamos velar por ese carácter, para recordar una premisa de la exposición pasada, es que el carácter de los pastores no es un carácter exclusivo de ellos, es un carácter que cada miembro y cada asistente debería anhelar tener. No solamente es un requisito para ellos, sino que ellos son el modelo de lo que la iglesia ha de ser y hacia dónde había de apuntar. Y Lauren Slater escribió un artículo que lo denominó el problema de la autoestima. Ella estaba hablando acerca que el problema de la autoestima estaba empezando por informar que el verdadero problema durante años con respecto a la autoestima es que la gente cree que la autoestima baja es una causal de muchas características criminales, depresivas y que pueden hacer daño a personas a su alrededor. Pero la autora cita 3 estudios actuales sobre el tema de la autoestima, y la conclusión a la que ellos llegan con estos estudios y lo que expone esta persona en este artículo es que las personas con mucha autoestima representan mayor amenaza para aquellos que los rodean. Las personas con baja autoestima tal vez están lidiando con sus propios aspectos, pero sentirse mejor o superior que otros siempre genera un problema mayor. C.S. Lewis, es un libro recomendado, Mero Cristianismo, describía que el orgullo no tiene placer en la posesión de algo. El orgullo no tiene placer en tener un nuevo carro, una nueva persona, una nueva oportunidad laboral. El orgullo está centrado en poseer más que las otras personas. El orgullo hace que cuando nosotros estamos en presencia de alguien más exitoso que nosotros, entonces dejamos de deleitarnos en lo que ya Dios nos ha dado, en los talentos que tenemos, en las oportunidades que tenemos. El orgullo es el que realmente nos hace sentir inferioridad. El orgullo es el que nos hace sentir superioridad. El orgullo, estar disfrazado de inferioridad y superioridad son lo mismo, y tiene que ver con estar demasiado inflados. Cuando nosotros estamos demasiado inflados, empezamos a creer más de lo que nosotros somos. Tenemos una percepción más alta de nosotros de lo que realmente debería ser, y por eso nos sentimos que cuando alguien nos dice algo nos está atacando, que somos víctimas, porque en el fondo de nuestro corazón, en medio de nuestras inseguridades, lo más probable es que todo ser sobre la faz de la tierra tenga una percepción demasiado alta de sí mismo, y al ver que alguien le desprecia o es mejor, entonces se siente mal, porque en el fondo cree que es superior y que debería merecer un estado diferente. La superioridad es lo mismo, visiblemente se trata de creerse mejor que las demás personas. Siempre tenemos el problema del orgullo, y es por eso que es tan importante, es por eso que es tan elemental que la iglesia en conjunto, como si fuera un ejército preparado para la mayor de las batallas, podamos trabajar en contra del orgullo en medio de nosotros. Y la manera en la que Dios lo ha establecido es formando hombres que tengan el carácter conforme al carácter de Cristo. Dios desea un pueblo modelado por Él, para que en su personalidad, con sus características, pero seguros de lo que Él dice de ellos, avancen sin tropiezos para sus propósitos. Toda la Biblia es un trasegar de hombres que han sido modelados por Dios, hombres que han sufrido, hombres que han sido guiados, y Dios siempre ha usado hombres para guiar a su pueblo, no solamente con directriz, sino con un carácter que tiene las características del Dios al que ellos siguen. Adán, Noé, Sem, Abraham, José, Moisés, Josué, David, Isaías, Jeremías, los apóstoles y por supuesto el Señor Jesucristo fueron hombres probados. Así que nosotros también deberíamos de anhelar estar en un contexto en donde no solamente estamos exigiendo, sino que estamos anhelando ser el contexto perfecto donde se levanten estos caracteres para guiar al pueblo del Señor. Y la razón principal, o la respuesta al por qué es tan importante, es que aunque ellos parezcan los protagonistas de la Biblia, aunque sentemos a nuestros hijos para hablarles acerca del ejemplo de estas personas, el verdadero protagonista es el Dios que antes, escúchenme bien esto mis hermanos,
antes de la creación, había preparado un plan de redención. Es decir, Jesús no es la respuesta al pecado. Jesús no es el plan B para la caída del hombre. Como las cosas salieron mal, entonces Jesús le tocó venir, encarnarse, a morir por nosotros. No. El plan de redención fue proyectado y planeado por la Trinidad antes de que el hombre existiera, antes de la creación del hombre. Entonces, la conclusión acerca de eso es que Dios ya estableció un plan para pastorear y llevar a su pueblo a la instancia o al lugar o al momento que Él desea. Y lo que nosotros vemos a lo largo de la historia, cuando vemos toda la palabra de Dios, es que Dios ha usado a los hombres. Y los hombres serán el mismo método que Dios use para seguir guiando a su pueblo. Así como Moisés guió a su pueblo en libertad de Egipto por medio del desierto, también creemos que el Señor Jesús, a través de hombres cualificados, está guiando a su pueblo en medio de estas ciudades desérticas a la tierra prometida. Entonces, entendiendo este principio, nosotros necesitamos ver quién nos guía, quién es el instrumento que Dios está haciendo como el príncipe de los pastores para guiar a tu familia, para guiar tu corazón, para ser el ejemplo como familia, como hombre y como mujer. Así que es muy importante que nosotros, así como el pueblo de Dios, entendió que el clímax de esa comisión y ese pastorado está en Cristo. Desde el principio Dios, con carácter amoroso, ha preparado personas para que pastoreen a su pueblo y le glorifiquen en medio de ese pastorado para hacer lo que Él desea. Estas personas reflejan a Cristo cuando no están distraídos en sus pecados. Seguramente no es siempre, pero esto es lo que vemos en 2 de Timoteo como la respuesta. Entonces, entendiendo esta historia, hoy lo que vamos a estar meditando es que el Señor pastoreará y vela por nosotros. Así que la conclusión que quiero que hoy recuerdes es que el Señor te pastoreará, el Señor te guiará, el Señor cuidará de tu alma. Pero nosotros necesitamos velar por el carácter de quienes podrían ser pastores. El Señor te pastoreará porque Él lo prometió por amor a su nombre, pero nosotros necesitamos velar por quienes podrían ser pastores porque ellos son el instrumento que Dios determinó para pastorear nuestros corazones y guiar a nuestras familias. Y la carta de 1 de Timoteo es un momento muy hermoso, porque la historia de redención que Dios planeó desde antes de crear el mundo es como una historia que va en ascenso. Entonces, primero vemos el reflejo de Dios en Adán y Eva. Y Él esperaba que ellos con sus familias fueran el pueblo que Dios iba a usar para pastorear a los otros pueblos que no le seguían. Y asimismo, cada hombre que fue llamado por Dios, levantado por Dios conforme a su carácter, estaba intentando reflejar esas características pastorales de Dios hacia Él mismo, hacia sus propósitos, hacia la obediencia para bendecirles. Pero a medida que va ascendiendo, la cúspide de ese ascenso, el clímax de la historia de redención, es decir, la historia en la que Dios libera a su pueblo de la esclavitud de su pecado y les llama hacia Él, es Cristo. Y Cristo establece sabiamente la mejor de las respuestas para pastorear a su pueblo. Y entonces establece la iglesia con sus discípulos. Entonces estamos, mis hermanos, en un momento hermoso, porque estamos disfrutando de los resultados del clímax de la historia de redención que ha sido Cristo muriendo por su pueblo como el buen pastor y levantando por el poder de su voz a más hombres para que pastoreen con Él. Son como partícipes del buen pastor. Entonces, entendiendo eso, Pablo lo que más le preocupa es que las iglesias se dediquen a esto. Es decir, mis hermanos, no estamos inventándonos que esto es una bonita idea. Ay, tan lindo que en la iglesia estamos preparando hombres. Ay, tan especial que siendo una iglesia que comienza estemos pensando en desarrollar otros hombres. No, mis hermanos, lo que estamos haciendo es sometiéndonos a nuestra única esperanza ante las falsas enseñanzas, nuestra única esperanza, nuestro corazón rebelde y nuestra única esperanza ante un mundo caído. Dios estableció que la respuesta sea una iglesia bien organizada, con hombres cualificados
para pastorear a su pueblo, incluyéndote a ti, incluyéndote a ti. Y por eso la carta a Timoteo empieza así, 1 Timoteo 1:6, dice la palabra de Dios. Miren lo que estaba pasando en la iglesia aquí en Éfeso y cómo Pablo responde a esa realidad. Pablo dice en 1 Timoteo 1:6, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Entonces, ¿qué estaba pasando en Éfeso? Pablo había dedicado tiempo a enseñar a estos hombres y mujeres en esta iglesia el verdadero evangelio, la sana doctrina. Pero con el tiempo, debido a que no habían pastores cualificados, ellos se empezaron a apartar. No solamente se estaban desviando un poco, se estaban desviando bastante. La iglesia estaba rodeada de una ciudad con muchas características místicas, el gnosticismo, era una manera de moralismo, y la iglesia estaba empezando a hacer las cosas como la hacen las ciudades. Y eso pasa en la iglesia hoy. Muchas veces la iglesia no está siendo relevante porque los pastores dicen: no, vamos a hacer algo más estratégico, vamos a poner más luces, vamos a poner más banda, vamos a hacer más estrategias para atraer a las personas. La palabra de Dios dice que ellos se apartaron de una vana palabrería, se apartaron a una vana palabrería. Lo que quiere decir este texto es que antes había un fundamento en la verdadera palabra de Dios, pero ellos ahora estaban enseñando vanas palabras, cosas que no tienen sentido, cosas que son vanas, vanagloriosas, para jactarse ellos. Entonces Pablo empieza a abrirle los ojos a Timoteo como su discípulo. Más adelante vamos a ver para que él corrija eso, que no está bien que hombres enseñen cosas que no son la escritura y la enseñanza fiel de los apóstoles y el mensaje del evangelio en el Señor Jesucristo. Versículo 7 dice: quieren ser maestros de la ley. Así que una característica de esos falsos maestros es un constante deseo de figurar, un constante deseo de querer enseñar, un constante deseo de querer hablar. Y maestros de la ley como jactándose de que saben mucho acerca de la ley. En ese tiempo los maestros de la ley tenían una posición por su intelecto. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo: ese no es el carácter de los pastores. Y es como si él le estuviera diciendo a Timoteo: quieren ser maestros, pero la expresión es: quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden de las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Entonces la iglesia debe estar completamente capacitada, porque es fácil de ser engañada. La iglesia tal vez empieza a creer que una buena expresión en el púlpito, que una vida que parece que tiene dotes de liderazgo o estrategias para atraer a más personas son suficientes para que alguien sea pastor. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es: ellos quieren ser maestros de la ley, pero no saben ni lo que dicen. Ellos no entienden. Era evidente para Pablo, conocedor de las escrituras, del evangelio, que estos hombres no tenían las características y las cualificaciones para llevar a cabo esa labor de ser maestros. Es muy importante el que enseña, porque si nosotros no enseñamos la escritura, estamos enseñando mensajes de anticristos, humanismo, política, moda, tantas cosas que pueden haber y que son atractivas y atraen masas. Más adelante, Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice Pablo, en nombre del Señor Jesús: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entonces miren la característica de Pablo. Pablo no se estaba jactando. ¿Quiénes eran estos hombres que querían jactarse con posiciones para gobernar sobre las personas, para ser aquellos que tienen la autoridad? El mismo Pablo, el apóstol prominente que el Señor ha llamado, se considera el primero entre los pecadores. Y Pablo empieza a hablar de una característica tan visible en aquellas personas y tiene que ver con la humildad. Y Pablo empieza comparándose con estos hombres. Necesitamos aclarar, para poder entender este texto, que la iglesia en Éfeso estaba siendo influida por lo opuesto al carácter del Señor Jesucristo reflejado en estos hombres.
Y a consecuencia de esta realidad, la respuesta del apóstol Pablo es enviar a Timoteo recordando que la manera en la que ellos no van a desviarse es formando hombres con las cualificaciones bíblicas, hombres conforme al carácter de Cristo, hombres que no estén buscando un lugar de honor, hombres que no estén buscando ser visibles para balancear su seguridad, hombres que no sean jactanciosos, sino que entiendan a quién sirven con humildad. Una de las cosas hermosas que meditamos acerca de esto es que, por ejemplo, ser pastor no significa enseñar a la gente. Es un porcentaje muy bajo enseñar a la gente. Ser pastor significa servir, ser pastor significa conectar con los corazones. Se trata más del servicio que de todo lo demás. Pero en esta sociedad muchas veces es visible el ostento en el púlpito y poco del servicio y de la humildad. Y la iglesia necesita cuidarse de eso, porque eso va a ser causa de que ese pueblo se desvíe. El obispo, versículo 2, el texto que vamos a ver hoy es: el obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer. Esa fue la introducción pasada. Lo que vamos a ver hoy es: debe ser sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Y lo que quiero que recuerden hoy es que el Señor te pastoreará. El Señor te pastoreará, pero vela por el carácter de quienes podrían llegar a ser pastores, porque son el instrumento de Dios para pastorear tu alma. El primer punto que vamos a ver 3 puntos. Un pastor debe tener un carácter interno conforme al Señor. Un carácter interno. El segundo punto: el carácter interno del pastor formará su carácter visible. Y el tercer punto es: seremos pastoreados por Cristo, por eso formamos pastores con su carácter. Nuevamente, el Señor te pastoreará. ¿Por qué podemos tener la garantía de que el Señor te pastoreará, que el Señor me pastoreará? Porque el Señor estableció un pacto con su pueblo desde antes de que el mundo fuera creado, antes de que tú fueras creado, antes de que cualquier humano pisara sobre la faz de esta tierra. Él prometió pastorearte. Pero la forma en la que Él lo va a hacer es a través de hombres cualificados, así que vela por el carácter de quienes podrían llegar a ser pastores en tu iglesia. Primer punto: el pastor debe tener un carácter interno conforme al Señor. Sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. ¿Qué quiere decir esto de sobrio? La palabra sobrio en el idioma original quiere decir una claridad mental. A diferencia de vanas sutilezas y hombres faltos de carácter, Cristo fue la exposición clara de sobriedad y carácter mental. Y les recuerdo, mientras vemos estas características, no estamos viendo una foto exacta con la que vamos a comparar a estos hombres que vamos a empezar a formar y a mí mismo, sino que es como una silueta en donde tal vez hay áreas de estas que faltan fortalecer, pero cuando lo vemos a la distancia, evidentemente, escúcheme bien, evidentemente se parecen a lo que este texto describe como una silueta de ese hombre. Es evidente que es parecido, es tan evidente para todos que por eso lo podemos mencionar. Sobrio, libre de influencias que controlan su vida. Es una persona que puede mantenerse en un carácter constante. Prudente. Otra palabra que se usa en comparación con esta es autocontrolado. Y mientras pensamos en estas palabras, quiero que recuerdes que no solamente son características para los pastores, sino que los pastores serán un ejemplo para la iglesia. ¿A ti te caracteriza ser una persona sobria? Una persona que tiene control de lo que están pasando con sus emociones. Una persona que sabe reaccionar ante las diferentes circunstancias. Todos luchamos con eso, pero es necesario ver qué es lo que Dios espera de su pueblo y cómo va a establecer una diferencia entre todos los demás. Prudente, autocontrolado. Una de las cosas que quiere decir en el idioma original está en Tito 1:8. Antes bien debe ser hospitalario, amable, amante de lo bueno, prudente, justo y dueño de sí mismo. La persona prudente es una persona que sabe controlar su carácter. Asimismo, también es un ejemplo para las mujeres. 1 Timoteo 3:11. Las mujeres deben ser dignas. La palabra dignas tiene que ver con alguien respetable,
no calumniadoras, entre paréntesis, en nuestra realidad, no chismosas, sino sobrias, enteras de sí mismo, fieles en todo. También hablamos de la vestimenta, conducta decorosa, y cómo esos caracteres de los pastores empiezan a influir en la vida de cada uno de los miembros y asistentes de la iglesia del Señor. Por eso es tan importante. No estamos hablando de un ejemplo a seguir, estamos hablando de algo espiritual. Cuando hay hombres con estas cualificaciones, eso se empieza a reproducir. Al igual que el pecado se reproduce cuando las personas empiezan a caer. Hemos visto en la membresía que hay personas que empiezan a pecar de la misma manera, porque espiritualmente está pasando algo. Cuando el Señor establece hombres y mujeres con su carácter, la iglesia empieza a ser establecida conforme a lo que Dios desea, porque somos un cuerpo visible, pero también espiritual. Una conducta decorosa, dice el texto. Esta palabra se usa en otras versiones como respetable, es decir, tiene un buen comportamiento. Es ordenado, es decir, tiene un comportamiento modesto. Cuando analizamos su vida, no es una vida que esté en desorden, una vida que está por ahí dejando todo en desorden en su calendario, un desorden en su vida, un desorden, sino que es una persona que tiene conducta decorosa. Primera de Timoteo 9 dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Miren la misma palabra. El ejemplo de ser una persona decorosa y ordenada también es el ejemplo para las mujeres. Esto podría ser otro sermón, pero tal vez tendríamos que pensar qué es lo que realmente manifiesta mi vestimenta a la hora de representar quién es Dios en mi vida. Como mujer, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, ni con oro o perlas o vestidos costosos. Muchas veces la gente dice que esto es legalismo, pero mis hermanos, nuestra vestimenta, nuestra conducta refleja el carácter interior de nuestro corazón, en donde nosotros ponemos lo importante. Y es muy importante eso. Hospitalario, otra característica. Y la forma en la que se ve en el idioma original es que es una persona aficionada a traer huéspedes a su casa. Le gusta que las personas vengan a su casa. Así que, por ejemplo, una característica que deberían de tener en cuenta las esposas de estos hombres o las esposas cristianas es ser esas personas que cooperan para que más personas vengan y compartan tiempo con ellos. ¿Cómo vamos a conocer su carácter interno si no vamos a sus casas? ¿Cómo vamos a levantar una iglesia bien organizada con el carácter que refleja a Cristo si nosotros solamente venimos el domingo y no compartimos con nadie más? No estaríamos comprometidos con esto, ¿verdad? Romanos 12:13 dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La iglesia refleja esto de practicar la hospitalidad. Nosotros glorificamos a Cristo cuando servimos a los demás, cuando servimos a los que llegan, cuando servimos a los que tienen necesidad, cuando somos serviciales. Y por último, otra característica interna que hace la conexión con las características visibles es apto para enseñar. Y lo que quiere decir esto es que tiene una habilidad para enseñar. No podemos decir que hay una persona que tiene habilidad para enseñar cuando él dice, yo tengo habilidad para enseñar, pero cuando enseña nadie le entiende. No puede decir una persona que tiene habilidad para enseñar, pero cuando enseña la gente no le pone atención. Y entonces una característica principal en cuanto a lo que tiene que ver con un anciano es que es apto para enseñar. No quiere decir que es igual al otro pastor, no quiere decir que tienen el mismo estilo, lo que quiere decir es que tiene una habilidad para la enseñanza, y podemos profundizar en eso más adelante. Así que como fin de estas características internas, quiero recordarte que el Señor te pastoreará. El Señor prometió pastorear tu vida, pero necesitas velar por el carácter de quienes podrían llegar a ser pastores, usados por un instrumento para pastorear tu alma. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Los cristianos no nos pastoreamos a nosotros mismos. Necesitamos ser pastoreables. Necesitamos valorar a estos hombres. Así que como una aplicación buena es, conozcan a los hombres que pueden llegar a ser pastores. Ahora venir a la iglesia no solamente es aprender, sino involucrarte con hombres y empezar a ser amoroso en el deseo de que estas personas se parezcan más al carácter que vemos aquí. Si tu esposo, aunque no vaya a ser esa persona que va a proyectarse como ese siervo de Dios,
visiblemente alguna de estas características no las tiene, entonces es el momento de avanzar en misericordia. Miren lo que dicen las mujeres. Una mujer decorosa no va a empezar a criticar y a atentar contra el carácter de su esposo solamente porque no es coherente a la Biblia, sino que con decoro, con servicio amoroso, amable y misericordioso, y un corazón que desea la transformación de su esposo, va a ser amorosa y va a ser como Cristo nos ha pastoreado. Mis hermanos, ¿cómo nos ha pastoreado Cristo? Cuánta misericordia, cuánta paciencia, y sobre todo, mis hermanos, quiero decirles, cuánta fe en su propia obra. Cuánta fe en su propia obra. ¿Quiénes éramos antes de conocerles? Antes de conocer a Cristo. Pero el Señor, convencido de lo que su propio poder y su propia obra haría, creyó en nosotros y nos amó. Con el gozo puesto delante de Él fue a la cruz, porque sabía lo que vendría cuando su obra actuara. Así que nosotros anhelamos eso en nuestras personas, en las mujeres. No nos quedamos callados ante el chisme, la crítica, la murmuración, el desprecio, sino con amor y apacibilidad y decoro nosotros empezamos a compartir con esa persona, entendiendo que vamos a ser el instrumento para capacitar a los santos, como dice Efesios 4. Es la iglesia, no es el pastor, no es un grupo de élite dentro de la iglesia la que se encarga de formar el carácter, somos todos. Porque si somos el cuerpo de Cristo, nosotros nos ocupa que esto sea una realidad para todos. Establece relaciones profundas. No necesitas saber un montón de teología. El Espíritu Santo te va a empezar a guiar acerca de las cualificaciones que no están presentes en ti y las que no están presentes en tu esposo, familiar, hermano, posible residente, pastor. Confía en que puedes ser un instrumento para formar su carácter y anímales a ser más como Cristo por el poder de su gloria en ellos. Siempre, mis hermanos, la palabra de Dios no habla de la crítica como una manera de cambio, sino aliento. Creemos que el Señor nos va a pastorear, creemos que el Señor va a levantar buenos hombres, así muchas veces en estos momentos veamos que hace falta. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió. Y nosotros creemos que así como Él nos ha establecido como un cuerpo que va a ayudar a esa formación, avanzamos hacia cooperar con eso. Vívelo como iglesia y que el Señor te use para levantar a esos hombres, porque de eso depende tu espiritualidad. Entre más hombres preparados tenemos aquí, más posibilidades nosotros tenemos de glorificar al Señor en nuestras relaciones y en la extensión del reino. Pero confiamos en que hoy el Señor está pastoreando nuestras almas conforme a su deseo. Segundo punto, el carácter interno del pastor formará su carácter visible. El carácter interno del pastor formará su carácter visible. El versículo 3 dice la palabra del Señor: no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Todas estas características, mis amados, son el reflejo de lo que está pasando interiormente en esa persona. Lo que está pasando en esa persona va a empezar a tener implicaciones. Voy a pasar rápido porque la idea es que ustedes puedan empezar a contextualizar lo que está pasando en este texto y cómo tiene relación con nuestra vida hoy. La primera característica es no dado a la bebida. Es evidente no ser un borracho, no tener una cercanía constante con las bebidas alcohólicas, pero si nos ponemos en nuestra realidad de hoy, hay muchas cosas que nos pueden quitar la conciencia, ¿sí? Como la pornografía, como nuestra adicción a ciertas bebidas azucaradas, como nuestra constante mala administración de nuestra salud. Es una persona que está entregado a las cosas. Eso también es evaluable. ¿Cómo estamos administrando nuestra salud? No estar controlado por ninguna cosa que nule su visión. Hay personas que ni siquiera pueden controlar el dinero que tienen en el bolsillo porque tienen que comer un dulce cada vez. Y yo me he considerado muchas veces en ese caso, porque en nuestra región somos adictos al azúcar, por ejemplo. Y es evaluable. Yo rindo cuentas, con mis discípulos hablo: mira, tengo problemas, estoy volviendo al consumo de azúcar y sé que eso me va a perjudicar en mi servicio, estoy siendo controlado por una adicción. Podríamos tener muchas conexiones. Las redes sociales tal vez han nublado tu visión de la vida. ¿Cuánto tiempo dedicas a juegos, a temas de ocio? Mucho que pensar, mis hermanos, no para solamente los pastores, sino para pensar en ti. ¿Eres ese pueblo que puede reflejar el carácter de Dios? No pendenciero,
Básicamente lo que dice esta palabra no es un dador de golpes, es una expresión exagerada para decir que es una persona que, en lugar de ser una persona que reaccionaría agresivamente, es una persona que reacciona con calma, tranquilidad, y bajo ninguna circunstancia es violenta, física o verbal. En esta semana vimos otra caída de un buen pastor porque quedó descalificado por la iglesia sacó una carta para descalificarlo. ¿Por qué? Ya no por homosexualismo, ya no por los escándalos sexuales, sino porque era un orgulloso, un dictador, humillaba a las personas, les hacía sentir mal. Y muchas veces el orgullo no es una característica de descalificar, pero miren lo que empieza Pablo diciendo en esta carta. Tiene que haber esto, ¿no? Y al menos un deseo de querer controlar esa área. Sino amable, la comparación de esto es amable. Es una persona que extiende gracia, es pronto para perdonar. Tal vez se siente ofendido, hay problemas, hay dificultades porque las vas a ver, pero ser amable es que esa persona va a ser pronto para extender misericordia, perdón. O sea que por implicación necesitamos tiempo para ver esa persona cómo pelea. Para poder elegir un hombre de Dios, nosotros tenemos que ver cómo lucha cuando está en la peor de las circunstancias, cómo soluciona los problemas cuando su esposa atenta contra él, cómo su esposa reacciona ante el liderazgo de su esposo, cómo solucionan cuando están en crisis económica o frustración extensa. Y ese tipo de cosas van a ser indicadores si nosotros tenemos este tipo de características o no. No contencioso, siguiente característica, se abstiene de luchar, no promueve la división, sino que opuesto a eso está promoviendo la armonía. Es decir, es una persona con unas relaciones en las que él intenta que las personas puedan tener unidad, armonía. Apenas ve el chisme, no hace parte del chisme. Apenas ve la murmuración, no hace parte de la murmuración, sino que se entera de cuando algo está siendo un instrumento para división en la iglesia y empieza a no hacer parte de esa contención, sino a buscar la armonía, la reconciliación. Y por último y no menos importante, según el contexto de este tiempo, no avaricioso. Tito 1:7 menciona que hay una palabra similar a esta, dice que no amante de ganancias deshonestas. Entonces, para conocer a una persona así y para conocer tu propio corazón si es conforme a las Escrituras, tú necesitas evaluar cómo tú deseas conseguir el dinero. A veces estás ganando aún robando los diezmos, a veces estás ganando aún cogiendo un dinero que no te pertenece, a veces estás dejando de pagar impuestos. Todas esas son formas en las que nuestra avaricia toma el control, porque empezamos a decir, si suelto, entonces ¿quién me va a ayudar? Si suelto, entonces ¿yo qué voy a hacer? Eso es una ganancia deshonesta. Y obviamente el narcotráfico, obviamente el contrabando, obviamente todo ese tipo de cosas visibles. Pero muy probablemente esas cosas no están entre nosotros y necesitamos ver cómo estamos tomando el dinero que no es honesto, conforme a lo que Dios desea. Trabajar de una manera en la que no aprovechemos bien el tiempo por el que nos han pagado es una manera de ser avaricioso, porque estamos cultivando un deseo de tener el dinero pero sin trabajar. Y así ese tipo de características nos dan luz de muchas áreas en las que podríamos pensar en nuestro contexto. Así que ¿cuál es nuestra mejor forma de reaccionar a esto? Amar, animar a los demás a ser como Cristo. Va a ser la mejor decisión para levantar hombres conforme a su deseo. Y sabemos que así como mencionábamos una y otra vez ahora, el Señor te pastoreará y nuestro anhelo, nuestra implicación es velar por el carácter de quienes podrían llegar a ser pastores. Y la razón por la que nosotros sabemos que no estamos perdiendo el tiempo y que las cosas se darán conforme a lo que Dios desea, es lo que quiero compartirles en el punto 3. Seremos pastoreados por Cristo y por eso formamos pastores conforme a su carácter. ¿Por qué podemos tener la seguridad de que seremos pastoreados por Cristo a través de hombres que Él levantará? Porque Él lo estableció así. Porque la iglesia así puede formar hombres, así no sean todos teólogos. Porque nosotros podemos confiar en la soberanía de Dios. Podemos confiar en un Dios que no nos ha abandonado a quien pase. Podemos confiar en un Dios que sabe perfectamente lo que está haciendo entre nosotros y traerá
formará a través de ustedes aquellos que han de pastorear nuestros corazones, incluyéndome a mí. Necesitamos anhelar esto. Primero el Señor establece su pacto y por lo tanto confiamos de que Él lo hará. Y aún en los hombres y mujeres que no vemos, Él formará aquellos que Él desea para su gloria. Y una de las razones por la que nosotros nos enfocamos en ese texto no solamente es porque es algo bonito para alcanzar moralmente, no solamente como un checklist en donde estamos diciéndole a la gente, tienes esto, tienes lo otro. No, es la respuesta al cumplimiento profético de que Dios prometió pastorearnos por amor a su nombre. Él prometió tener un pueblo pastoreado por Él mismo para glorificarse en medio de ciudades que le han olvidado. Y podemos tener certeza de eso, podemos tener seguridad de que Él está entre nosotros precisamente por lo que estamos haciendo, por nuestro deseo de organizarnos. Esto no es de alguien, esto es del Señor mismo que nos está guiando a esto. Y estamos convencidos de esto como miembros, estamos convencidos de esto como asistentes, y espero que tú estés convencido de que haces parte del establecimiento del mismo reino de Dios aquí. Una palabra hermosa que nos ayuda a entender que Dios está cumpliendo su profecía y que esto solamente será una parte más cuando el príncipe de los pastores venga por el pueblo que Él se encargó responsablemente de pastorear. Está en Ezequiel 34, 12 y 14. La promesa de Ezequiel en este tiempo era entendida en un contexto muy complejo. Los pastores también fueron ascendiendo en diferentes formas. En ese tiempo Dios había establecido reyes y jueces. Y Dios les había dado la responsabilidad de guiar a su pueblo a la adoración al verdadero rey. Pero lo que pasó con ellos es que empezaron a aprovecharse del pueblo, empezaron a tratarles con hostilidad, empezaron a robarles el dinero y las ovejas estaban dispersas porque no tenían quien les cuidara conforme al corazón de Dios. Pero el buen Dios, el Dios que prometió pastorearte a través de los hombres que Él cualificadamente ha preparado conforme a sus designios, prometió desde Ezequiel en 34:12, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Entonces, cuando vemos a Jesús encarnarse y diciéndole a Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, cuando vemos a Pablo comisionando a un joven, demasiado joven para liderar a otras personas que se jactaban de ser pastores, ponerlos en orden y decirles cuáles son las cualificaciones, entrenarlos, es posible que seamos hoy pastoreados por Dios mismo, porque Él prometió ser el pastor que vela por su rebaño, aun cuando se siente disperso. Cristo, mis hermanos, se encarnó para ser pastor de sus ovejas, porque solo Él es el perfecto pastor de su pueblo, y su ministerio trae una genealogía de hombres llamados, transformados por Él mismo, para pastorear a su pueblo, reflejando su carácter. Así que nosotros no necesitamos exigirle a la gente, necesitamos enseñar, necesitamos animar, necesitamos corregir, pero quien se encargará de pastorear a su pueblo será Dios mismo, con los hombres que Él levantará. El Señor mismo se encargará de velar por su pueblo. Los pastores terrenales solo son una señal del verdadero pastor que ha hecho un pacto con su pueblo, entregando su vida hasta la muerte para salvar a sus ovejas de la máxima consecuencia de su extravío, y en lugar de eso atraerles a Él mismo, a su tierra prometida. Mis hermanos, Dios no es tan terrible de venir a morir por nosotros, decir que nosotros confiemos en Él mientras nosotros estamos aquí a la deriva. El Señor, que hizo un pacto con su pueblo, lo cumplirá hasta el fin de los tiempos, y la manera en la que lo cumplirá es a través de su iglesia, por la cual Él compró con su sangre. Dios no va a comprar una iglesia con su sangre, Dios no va a comprar un pueblo para su gloria, para que su pueblo no sea cuidado y pastoreado. Pero hay una manera y necesitamos someternos a eso, no porque yo lo enseñe, sino porque yo también tengo que someterme a eso.
Los miembros saben que un pastor bíblico también está sometido, no está haciendo lo que le parece. Es una oveja más, con una autoridad, con un servicio que Dios le ha dado, pero se trata de la autoridad de Cristo en sometimiento de los miembros que a la luz de la palabra de Dios llevan a cabo una autoridad complementaria. Juntos se ponen de acuerdo con las llaves del reino, como dice John Cotton, para servir, capacitar a cada vez más familias, cada vez más hombres, cada vez más niños, para que vean el reino de los cielos establecerse primeramente en sus corazones, en su carácter interno, y que con la implicación de ese carácter interno ellos puedan bendecir al mundo mientras el Señor vuelve. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió. No vamos a cambiar este mundo, que el Señor en su soberanía permitió que el mundo fuera como está, pero hay un remanente en Cali, hay un remanente en el mundo que va a ser llamado a través de la iglesia del Señor, aquellos que están comprometidos con su gloria, aquellos que están convencidos de que el Señor les pastoreará y que por eso velan por el carácter de quienes podrían llegar a ser pastores. El Señor prometió a su pueblo que serían un pueblo de reyes y sacerdotes. Y si bien hay algunas personas que específicamente van a dedicarse a pastorear en un rol ordenado, nosotros como el pueblo de Dios, con nuestro carácter, con nuestro anhelo por ser como Él, estamos reflejando el reino del Dios viviente y estamos pastoreando a personas en nuestros trabajos, familias, barrios. Y necesitamos estar convencidos de esto. Así que por último, un pastor debe tener un carácter interno conforme al Señor. El carácter interno del pastor formará su carácter visible. Y por último, no se les olvide, mis hermanos, en la mayoría de sus circunstancias, esta porción no solamente se trata de la formación de hombres ordenados en la iglesia. Esta porción nos recuerda que Dios prometió pastorearte. Así que en medio de tu dificultad, tú recuerdas que eres pastoreado. En medio de tu soledad, Él te guía. En medio de tu amargura, el Dios viviente te está pastoreando. En medio de tu inseguridad, el pastor y príncipe de tus pastores te llena de seguridad. Y en medio de las distracciones, el pastor de pastores te permite mirar al frente. Porque no solamente es un niño llorando, nuestra mente es un montón de voces, inseguridades, anhelos, deseos. Pero podemos confiar que Cristo vino a comprar a su pueblo con su sangre para pastorearle. Pero tiene una manera, y nos sometemos a esa manera porque es bíblico. No hay otra manera. Los que no quieran someterse a esto van a ser como ovejas dispersas. El enemigo las va a llevar. Por eso el león rugiente anda mirando a quién devorar. ¿Quiénes son las ovejas que son devoradas? Las que no están cuidadas por el pastor. El príncipe de los pastores es el Señor, pero la manera en la que el Señor lo hará es a través de los pastores cualificados, no perfectos, pero se parecen mucho. La iglesia los afirma, porque se parecen a 1 Timoteo 3. No por orgullo ni por doctrinas extrañas, no por genealogías como pasaba en Éfeso, sino con el propósito de una instrucción en el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe sincera. Tal vez vamos a tener hombres llenos de errores y pecados. Los pastores tienen errores y pecados, tenemos grandes luchas. Aquí donde estoy enfermo, pero el Señor en su misericordia va a permitir que seamos pastoreados en medio de las circunstancias. No necesitamos hombres que quieran ser maestros de la ley con orgullo y autoridad sobre las personas. Cuidémonos de gente entre nosotros jactanciosa que quiera expresar lo mucho que sabe de la teología, porque eso fue un peligro en ese tiempo y seguirá siendo un peligro hoy. Pero necesitamos ver sobre todo cuál es el carácter de nuestro buen Cristo, que se refleja en aquellos que Él ha llamado para su servicio. Mis hermanos, qué buena noticia que en medio de un mundo confundido, guerras en Medio Oriente, economía cambiante, podemos tener la certeza de que el Señor te pastoreará. Y por eso velamos por el carácter de quienes podrían llegar a ser pastores, no por nuestra fuerza, no por imposición, sino porque aquel que prometió les preparará y te preparará a ti para ser la iglesia que Dios usa
para su gloria. Confía en el Señor en medio de tus necesidades. Él prometió pastorearte. El Señor sabe lo que sientes. Él prometió pastorearte. Tu confianza debe estar en verle a Él, escuchar su palabra cada mañana, porque estás convencido de que el que te compró para pastorearte. Y sé parte de un rebaño, sé parte de una iglesia bien definida, para que seas pastoreado por esos siervos de Dios. Somos ovejas, necesitamos ser cuidados. Somos el pueblo del Señor, y Él prometió por su sangre y por el pacto por su pueblo que nos guiará. No estamos desesperanzados, no estamos derrotados, no estamos buscando esperanzas en los hombres, no estamos buscando esperanza en instituciones. Estamos depositando nuestra fe en aquel que murió, aquel príncipe de los pastores que murió para que hoy tú puedas ser pastoreado. El Señor te pastoreará. Vela por el carácter de quienes podrían llegar a ser pastores, con el príncipe de los pastores, por amor a su gloria. El Señor nos permite hacer esa iglesia que confía en que el Señor lo hará.